Devocional 15 de abril, 1 Corintios 1, 19, Poder de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a la cruz que nos hemos olvidado del impacto tan grande que tenía en el primer siglo. Era para estos cristianos primitivos y para aquellos entre los que vivían un horrible símbolo. Si lo hubieras utilizado entonces como un símbolo, la gente hubiera temblado. Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, cuya máxima expresión se encuentra en la cruz de Cristo. Para los que se enorgullecen de su sabiduría, la cruz parece una tontería, un sinsentido. ¿Por qué mandaría Dios a su Hijo a morir en la cruz? Según los estándares de sabiduría humana, esto no tiene sentido. Pero sabiduría humana, por atractiva que parezca en la superficie, no tiene el poder de salvar. No importa cuán importante sea, gente que solo depende de sabiduría humana perece. Son como personas cuyo barco se ha hundido en medio de un gran océano. Aunque sean nadadores olímpicos, ninguno de ellos podría llegar a la orilla por sí mismo. Necesitan un bote salvavidas, o mejor aún, un barco para salvarles. La mayor tontería para ellos sería rehusar la ayuda de un barco que acude a ayudarles. Pablo habla de los judíos. Para los judíos la predicación de un Mesías que venía a esta tierra para ser siervo y poner su vida en rescate era un insulto. Ellos rechazaron a Jesús, ya que no concebían a un Mesías sufriente, que hablaba de amar a sus enemigos y amonestaba su hipocresía religiosa. Ellos esperaban un Mesías guerrero, que los liberara de las opresiones romanas. Un Mesías que se juntara con los reyes, sacerdotes y clases pudientes de su tiempo, y no con prostitutas y pecadores. Como los judíos, muchos no reciben a Cristo porque no encaja en su comprensión mental. No están dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz, renunciar a sus pecados y hacer a Jesús el Señor de su vida. Quieren seguir viviendo en su pecado, concibiendo a un Cristo que les conviene. La razón por la cual estos rechazan el mensaje de la cruz es porque aman más los deleites de este mundo y solo buscan lo terrenal. Y como los judíos, el mensaje de la cruz solo les sirve de tropezadero. Para los gentiles, la predicación del Cristo crucificado era una locura. Para el resto de pueblos no judíos, la cultura griega y sus filosofías habían influido mucho. Entre ellos había muchos filósofos que interpretaban la vida desde la influencia politeísta que establecía la idea de muchos dioses y héroes mitológicos. En sus relatos mitológicos ellos presentaban a sus dioses como seres injustos, orgullosos y caprichosos, que no se preocupaban por la humanidad. El hecho de escuchar de la humillación de Cristo, siendo Dios al morir en la cruz, lo consideraban una locura, ya que chocaba con sus creencias religiosas y filosóficas. Como estos, muchas personas consideran una locura la predicación del Evangelio, ya que no concuerda con sus ideas científicas, religiosas o tradicionales. No están dispuestos a aceptar que Cristo los puede salvar si tan solo renuncian a sus pecados y se convierten a Él. La cruz es significativa porque expone el conflicto fundamental de la vida. La cruz se sumerge bajo la superficie de todos nuestros intentos de compromiso y atraviesa todos los desacuerdos humanos. Una vez que te enfrentas a la cruz y su significado, te encuentras incapaz de escapar ese juicio final de vida en cuanto a si estás comprometido al error o comprometido a la verdad. Los que hemos sido salvados, hemos reconocido nuestra propia impotencia y la potencia de Dios. Aceptamos que no se pueden vencer el pecado que amenaza con dominar nuestras vidas y hemos aprendido a confiar en la gracia de Dios. Esta gracia se manifestó plenamente en la cruz de Cristo, cuando Cristo no solo oró para que Dios perdonase a los que le crucificaron, pero también abrió las puertas del perdón para todos los que creyeran en Él. La cruz entonces, que puede parecer una tontería para aquellos que se hunden en sabiduría humana, es realmente el instrumento que salva a los salvados. Debemos entender lo que Pablo quiere decir por la palabra de la cruz. Significa el anuncio básico de la crucifixión de Jesús. Hay muchos grupos basados en varios conceptos filosóficos, pero cuando vienes al Señor, no comienzas con filosofía, comienzas con los hechos de la historia que no pueden ser rechazados. Uno de ellos es la encarnación de Jesús, el hecho de que fue nacido como un hombre y vino entre nosotros. Otro de los grandes hechos de nuestra fe es la crucifixión. Jesús murió, fue hecho en un cierto momento en la historia y no puede ser evadido. Esto es parte de la palabra de la cruz. No se lo merecía, pero por el juicio de los romanos y los judíos, asimismo fue puesto a muerte por un crimen que no cometió. Pablo cita al profeta Isaías para decirle a la iglesia que Dios hará perecer la sabiduría de los sabios y hará desvanecer el discernimiento de los que disciernen. La sabiduría humana y el entendimiento tienen raíces en disciplinas como la historia y las ciencias. Estas disciplinas prometen iluminarnos para que nuestro futuro brille más que el pasado. Lo que hemos aprendido de la historia y las ciencias no nos ha traído verdadera seguridad.
Nuevas soluciones a menudo crean problemas que antes no teníamos. No nos hemos acercado más a la solución del problema del mal de lo que estaban los antepasados hace miles de años. Destapar los secretos del átomo nos ha dejado energía barata, pero al mismo tiempo ha creado montañas enormes de desperdicio nuclear y nos ha dado razones para temer la aniquilación. Todavía hay guerras y comienzo de guerras. Tiranos siguen dominando naciones grandes y pequeñas alrededor del mundo. Nuestras armas sofisticadas nos dan una ventaja temporánea sobre nuestros enemigos, pero a menudo son obstruidas por tecnologías primitivas y de bajo costo. Comodidades como la calefacción, el aire acondicionado y los automóviles han sido gracias a los recursos preciosos de la tierra y han contaminado el aire. Hasta la medicina moderna nos ha traído problemas como el financiar las necesidades médicas de una población que envejece y con la necesidad de tomar decisiones como cuándo desenchufar al paciente. Pablo está apuntando al juicio que la cruz hace sobre la vida humana. Cuando dices que Jesús fue crucificado, estás diciendo que cuando el mejor hombre que jamás vivió toma nuestro lugar, no se merece nada más que el juicio instantáneo de Dios. Ese es un juicio sobre todos nosotros. Eso es lo que a la gente no le gusta sobre la cruz. Condena nuestra justicia, difama todos nuestros buenos esfuerzos. ¿Podemos dudar que Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos? No es que venga para destruirnos cada vez que avanzamos un paso. Ha ideado una ley de la naturaleza tan real como la gravedad, que la sabiduría humana es siempre finita y que a menudo crea más problemas de los que resuelve. Si alguna vez has intentado darle testimonio a alguien que tiene un sentido de suficiencia, has descubierto la locura de la cruz. El venir a decirle a tal persona que todos sus esfuerzos y todo su récord impresionante de logros no tiene valor alguno en los ojos de Dios, inmediatamente te lleva a la ofensa de la cruz. A nosotros, que estamos siendo salvados, la cruz es la clave a la liberación de todas las bendiciones de Dios en la vida humana. Es la forma de experimentar la sanación de Dios en el corazón, la liberación del reino de pecado y la entrada a plenitud, paz y gozo. La cruz es una parte inevitable de ese proceso. Ante esto, evalúa hoy poder de Dios. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos muestras, Padre misericordioso, la grandeza, Señor Padre Santo, de tu Hijo. Pero también, Señor Padre bondadoso, nos muestra la pequeñez de nosotros, Señor, aunque nos creamos grandes, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos muestras el camino, Padre misericordioso. Pero hoy te pedimos, Señor Padre amado, por todos esos corazones, Señor, por todas esas mentes, Señor Padre misericordioso, que aún siguen cerrados, Señor, en su propia altura y en su propia medida, Padre misericordioso. Muchos, Señor, hablan de ti, Padre misericordioso, de tu Hijo, Padre Santo, del Espíritu Santo, Padre misericordioso, pero están tan lejos, Padre bondadoso, del verdadero Dios, Señor, de la Biblia, Padre misericordioso, ese Dios que nos muestras en tu palabra, Padre Santo. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que todos y cada uno entiendan, Señor Padre Santo, en estos tiempos que estamos viviendo el mensaje de la cruz, Padre misericordioso, las palabras de tu Hijo, Padre Santo, esas palabras maravillosas tuyas, Señor, en la Biblia, Padre misericordioso, donde nos guías, donde nos exhortas, donde nos enseñas, Padre bondadoso. Papito Dios, que cada hombre, Señor, pueda mirar, Señor Padre misericordioso, sin tener entenebrecido el entendimiento, Padre bondadoso. Papito Dios, que caigan las cortinas de los ojos, pero también que caigan las cortinas del corazón, Padre misericordioso. Que se destapen, Señor, los oídos espirituales, Padre misericordioso, para que muchos, Señor, puedan escuchar tu palabra. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, nos has salvado, Padre misericordioso. Hemos ido a la cruz de tu Hijo, Padre misericordioso, y hemos encontrado, Señor Padre Santo, no solo la salvación, Señor, sino el camino, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Padre misericordioso, sino que nos mantengamos firmes a ti, Padre misericordioso, a tu Hijo, Señor, al trabajo del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy poder de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar el poder de Dios. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria Mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @Bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria Mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.